Jesús en la cruz expirando. Adoremos con fe y con amor, pues en ella del cielo bajando, por nosotros su sangre vertió. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, queridos amigos, seguidores de nuestra página Zapato de Encuentro. Hoy el zapato del misionero, como siempre, que busca la oveja perdida. Vamos a seguir los pasos, aunque no con zapatos, sino descalzos, como la mamá Tula, ¿no? Que anduvo descalza, ahora es santa, esta gran santa. Pero nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Pero de un modo tan real, porque nos lo va a guiar nada menos que un sacerdote muy piadoso de nuestra congregación, el padre Marcelo Cano, de tal forma que nos va a hacer palpar, tocar, y en cierta forma creo yo, ¿no? Porque ya la he vivido más que un estudio, es una meditación, la pasión del Señor, eso es. Nos va a hacer gustar de un modo, digámoslo, privilegiado, ¿no? Porque la Sábana Santa es una meditación maravillosa de la pasión, pero con los 5 sentidos, hermanos, y que traten de meditar, y por qué no de contemplar también, ¿no? La contemplación es otra de las formas de la oración. La Sábana Santa nos dice cómo fue la pasión de Cristo. Nos llevará a una imagen tan real de lo que pasó, como si nos encontráramos en ese mismo momento, dice el padre Cano, en un escrito hermoso que me mandó. Pero lo vamos a dejar a él. Pero antes, hoy la presentación, ¿no? Bien, el padre Cano, Marcelo Fabián Cano, que nació en Buenos Aires en 1969, el 24 de abril, a los 13 años ingresó al seminario menor, fue seminarista menor. Yo tengo un sobrino también menor que entró y ahora está por allá por Alejandría, ¿no? Realizó los estudios de filosofía y teología en el seminario mayor María, Madre del Verbo Encarnado. Yo también pertenezco a esta congregación, ¿no? El Verbo Encarnado, en San Rafael Mendoza. Fue ordenado sacerdote el día 9 de octubre de 1993. Fue rector del Seminario Menor San Juan Apóstol de San Rafael Mendoza. Ha sido profesor en el Bachillerato Humanista Alfredo R. Bufano, en el Estudiantado Santa Catalina, en el Seminario Mayor María Madre del Verbo Encarnado y en el Seminario Mayor de San Vitaliano Papa en Italia. Obtuvo la licenciatura en Teología, sección tomista, en la Pontificia Universidad San Tommaso d'Aquino, en Roma, Italia. Fue rector del Seminario Menor San Giovanni XXIII de Italia. Luego fue nombrado provincial de la provincia Madonna di Loreto en Italia, Grecia y Albania, nada menos. Ha publicado, entre otras cosas,
libros como La vocación de los niños según Santo Tomás de Aquino, La flagelación de nuestro Señor Jesucristo según la Sábana Santa de Turín, por eso se ha especializado, y hoy vamos a gustar esta meditación. Además fue párroco de la parroquia Jesús del Buen Pastor en la ciudad de Santiago, diócesis de San Bernardo, en Chile. Actualmente es miembro de la comunidad del Seminario Mayor María Madre del Verbo Encarnado. Bueno, ahora sí, presento a mi compañera Lidia. Perdón, ahora sí, Lidia. ¿Cómo le va? Anda paseando por allá por el sur, ¿no? Sí, padre, buen día a todos nuestros fieles oyentes. Bueno, Lidia, nos preparamos para en silencio escuchar una hermosa meditación, y yo digo una contemplación porque vamos a contemplar imágenes, ¿no es cierto? Que estoy muy ansioso porque es como la meditación junto con la contemplación nos hace palpar, tocar, escuchar, sentir, oler, todo, como dice San Ignacio. Me imagino, Marcelo. Bueno, ahora sí, lo presentamos al padre Marcelo, que es por un gusto enorme presentarlo. Con ustedes, el padre Marcelo Cano. Hola, Gracias. padre Marcelo. Buenos días, muchas gracias. Bueno, un gusto verlos, al padre Agustín, a la señora Lidia. Gracias por la invitación y bueno, espero que sirva esta, como dice el padre Agustín, esta contemplación como para prepararnos a la Semana Santa, que es la semana más importante del año. Ese es el sentido de considerarlo en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Como prepararnos para la semana más importante, la única que llamamos Santa, donde vamos a revivir los grandes misterios de nuestra fe, los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y bueno, solamente antes de entrar en el tema, recordar que lo principal es la pasión de Cristo. No es el tema la sábana santa, sino la pasión del Señor, según lo que nos va a ir mostrando la sábana santa. Pero el gran tema siempre es la pasión. Y para la pasión de Cristo no hay nada mejor que leer con cierta frecuencia los 4 evangelios. Ahí está todo. Es lo más importante siempre, los 4 evangelios. Conocerlos, leerlos, profundizarlos, eso lo vamos a hacer todos en nuestras casas. Ahí está el corazón, ¿no? Eso es lo más importante. Así que bueno, si quiere el padre Agustín ya podemos... Bueno, pero antes, darle la bienvenida a los que nos van a seguir, van a escribir, darle la bienvenida, y bueno, y sentados cómodamente para contemplar este tiempo maravilloso de riqueza espiritual que es la pasión de Cristo. Ahora sí, querido padre Marcelo, Lidia, ¿todos listos para ver? Todo listo, padre. Sí, todo listo, perfecto. Bueno, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según la sábana santa de Turín. Una breve introducción general sobre la sábana santa de Turín. Es el lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo en el Santo Sepulcro. La sábana santa está confirmada su autenticidad. Es interesante que hay muchos científicos, no católicos incluso, que han estudiado la sábana santa, como McFry, que era un importante polinólogo suizo protestante, o Avinoam Danim, también polinólogo judío, o en el caso de los científicos de la NASA, Jackson y Jumper, uno protestante y el otro agnóstico, uno de ellos después se convierte, ¿no? Bueno, todos ellos han confirmado que la sábana santa es auténtica, es decir, pertenece a la época de Cristo y ciertamente envolvió el cuerpo de Jesús en el Santo Sepulcro. Bien, acá tenemos un pequeño recorrido resumido de cómo fue que la sábana santa llegó hasta Italia, hasta la ciudad de Turín. De Jerusalén pasó a Edesa, actual Turquía, luego a Constantinopla, hoy Estambul. De ahí, después de las cruzadas, llegó a Francia, en primer lugar a Lirey, después Chambéry, hasta actualmente la ciudad de Turín en Italia, donde se conserva actualmente. Esta es la iglesia, o catedral, mejor dicho, San Juan Bautista, en Turín, Italia. Dentro de esta iglesia se encuentra la sábana santa, custodiada.
por esta iglesia. Perfecto. Bien, acá tenemos una miniatura atribuida a Clovio, es decir, una pintura que nos muestra perfectamente cómo fue empleada la sábana santa, cómo fue que envolvió el cuerpo de Cristo. Por eso en la sábana santa encontramos la imagen frontal y la imagen dorsal yuxtapuestas por la cabeza. Bien, la sábana santa tal cual se puede ver, ¿no es cierto? Bueno, es una sábana que mide 4 metros con 41 centímetros de largo aproximadamente por 1 metro con 13 centímetros de ancho, ¿no? Bien, el espesor es de menos de 1 milímetro, como una sábana de las nuestras, ¿no? Bien finita, ¿no? Y el peso se calcula alrededor de 1 kilo, con unos poquitos gramos. Bien, la sábana santa no es una obra humana, ¿no es cierto? Tenemos la imagen tal cual se puede ver en directo, en vivo, lo que sería o llamaríamos un positivo, y al costado la imagen en negativo, es decir, es así como se ve en el laboratorio fotográfico, que es lo que encontró el abogado Secondo Pía en el año 1898, que fue el primero que tuvo autorización para fotografiarla, y cuando fue al laboratorio a revelar la imagen, se encontró con el verdadero rostro de Cristo. Fue algo muy emocionante, ¿no? Entonces tenemos que lo que es un positivo sería un negativo, y lo que es un negativo es un positivo. Y por eso mismo ya estamos, nos vamos dando cuenta de que no nos encontramos ante una obra humana. Bien, acá tenemos una imagen en negativo de la imagen frontal del Señor. Entonces vamos viendo cómo la sábana santa nos dice cosas que no sabíamos, y es por eso que algunos la llaman un quinto evangelio, de manera metafórica, por toda la información que nos ofrece sobre Jesús. Por ejemplo, los evangelios no dicen si Jesús era alto o bajo, en cambio la sábana santa nos dice que tiene 1,80 m de altura. Tampoco dice si tenía barba, si no tenía barba, si tenía pelo largo, pelo corto, todo eso no lo dicen los evangelios, porque no era costumbre en la antigüedad describir a los personajes. Tampoco hay descripciones de Pilato, ni de Pedro, ni de la Virgen, ¿no? En cambio, la sábana santa nos da una imagen impresionante de Cristo y mucha información de nuestro Señor. Por ejemplo, dicen los médicos, el doctor Giudica Cordiglia, por ejemplo, que estudió más de 40 años la sábana santa, médico de Milán, dice, es un cuerpo perfecto de varón. Bien, la sábana santa principalmente nos enseña sobre la pasión de Cristo. Por eso San Juan Pablo II decía, la sábana santa es la reliquia más espléndida de la pasión de Cristo. Entonces comenzamos el recorrido de la pasión del Señor, que es un misterio inagotable, ¿no? Siempre hay cosas nuevas para ir descubriendo, ¿no? Todos los días podríamos, dicen los santos, contemplar la pasión del Señor, las llagas de Cristo, y siempre iremos encontrando nuevas cosas, y sobre todo nuevas enseñanzas para aplicar a nuestra vida, como decía el padre Agustín al inicio, ¿no? Ese ver, ese tocar, como enseña San Ignacio, ese oír, los misterios de la pasión son para sacar fruto, es decir, para aplicarlos a mi vida, ¿no? Contemplando, por ejemplo, el silencio del Señor, también yo aprender a sufrir en silencio, por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, pasamos a Getsemaní, primer momento de la pasión, ¿no? Cruenta. Dice San Mateo, capítulo 26, versículo 37, comenzó a sentir tristeza y angustia. Comenzó, hay que estar atento a esas palabras, y por eso hicimos referencia también a los evangelios. En los evangelios está todo y es lo principal, ¿no? Bien, San Mateo en el versículo siguiente dice que Jesús se expresó con estas palabras realmente que son impresionantes, ¿no? Mi alma está triste hasta la muerte, ¿no? Son palabras realmente muy misteriosas, muy profundas, ¿no? Y como dice el padre Castellani, tienen dimensión infinita, ¿no? Bien, San Lucas, en su relato,
capítulo 22, versículo 44, dice, y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra, es decir, el sudor de sangre, sangre que bañó los vestidos de Cristo, el rostro de Cristo, fenómeno que en medicina es perfectamente conocido y comprobado, se llama hematidrosis. Cuando se sufre, se suele dar este sudor de sangre, se ha dado en otras personas que han sufrido una angustia atroz, ¿no es cierto? Como por ejemplo en los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Bien. Y se da sobre todo cuando se sufre un estado de estrés máximo, una angustia atroz, una tristeza muy aguda. Bien. ¿Qué cosa es la hematidrosis o sudor de sangre? Es la vasodilatación de los vasos capilares. Es decir, hay tanta presión sanguínea por la angustia, por la tristeza, que los vasos capilares, en vez de sudar sudor, sudan sangre, ¿no? Esa es la hematidrosis. Y como efecto, como consecuencia de la hematidrosis, de este sudor de sangre, muy importante detenernos en esto, como dicen los médicos, la piel queda lesionada, queda dolorida y muy sensible a los golpes. ¿Qué nos dice la sábana santa? Bueno, con respecto a este tormento impresionante de la pasión, de lo que el Señor sufre en Getsemaní, el rostro de la sábana santa, dicen los médicos, se encuentra como bañado, como por un barniz, de una manera uniforme, de sangre, ¿no? Es ese efecto del sudor de sangre o hematidrosis. Entonces podemos ver o concluir de este primer paso de la pasión del Señor, de la pasión cruenta, porque la pasión comienza ya en la última cena, aquí donde hay derramamiento de sangre, lo que dice el padre Leonardo Castellani, ¿no? La primera sangre derramada por Cristo no se la arrancaron los flagelos, se la arrancó la tristeza, ¿no? Triste está mi alma hasta la muerte, ¿no? Entonces el misterio de la tristeza de Jesús es un misterio muy grande, es un misterio infinito, como toda la pasión del Señor, ¿no? El Señor está tan angustiado, la tristeza como que le oprime el corazón, y es ahí que suda sangre, gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo, dice Lucas. Pasamos a un segundo momento, donde vamos a reunir también otros momentos de la pasión, pero sobre todo los ultrajes y burlas que sufrió el Señor sobre su rostro, sobre todo, ¿no? Bien, llama la atención, como vamos a ver más adelante, cómo se ensañaron con el rostro de Cristo. Luego luego de la traición de Judas, del beso de Judas, ¿no? De ese momento realmente dramático en el huerto de Getsemaní, fue apresado el Señor y fue conducido delante del Sanedrín. Y allí se dio una de las escenas más vergonzosas de la historia humana. ¿Qué dicen los evangelios? Que se burlaron de él, estamos hablando del Sanedrín, el sumo sacerdote, los ancianos del pueblo, ¿no? Le dieron puñetazos, lo golpearon con un palo, le cubrieron el rostro, lo abofetearon, le escupieron en el rostro. Todos estos ultrajes que mencionan los evangelios los confirma la sábana santa. Bien, en primer lugar entonces golpazo con un palo. No se trata de una bofetada, ¿no? En el Evangelio aparece que el guardia del sumo sacerdote, ante una de las respuestas del Señor, le dio una bofetada, ¿no? Pero en realidad se trató de un golpazo dado con un palo. Y ese golpazo fue tan violento que rompió el cartílago de la nariz. Es decir, no le rompieron ningún hueso al Señor, pero sí le rompieron el cartílago de la nariz y además deformó la mejilla derecha, ¿no? Vamos viendo en las imágenes que se va presentando reproducciones o esculturas de nuestro Señor tomando información de la sábana santa, ¿no? Bien, ¿qué es lo que dicen los evangelios? Dicen que los que arrestaron a Cristo el huerto de los olivos habían ido con espadas y palos, ¿no? Mateo 26, 47. ¿Qué dice San Juan, evangelista?
Esto es muy importante porque San Juan, además de ser evangelista, fue testigo ocular directo del hecho. Él estuvo presente durante el juicio al Señor, ¿no? Y él utiliza una palabra que se llama rapisma y que en griego, esa palabra corresponde a la traducción exacta de bastonazo, ¿no? Entonces, un golpe con un palo, ¿no? Un bastonazo. Eso que produjo que, bueno, que la nariz quedara desviada, que saliera mucha sangre. Eso se puede constatar en la Sábana Santa, hay presencia de regueros de sangre, que es lógico, ¿no es cierto? Siempre que alguien recibe un golpazo en el rostro o sobre la nariz, inmediatamente sale mucha sangre. Los médicos pueden identificar la medida del palo por la herida que aparece en el rostro de Cristo y dicen que se trata de un palo de 4 a 5 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces acá también vamos, como decíamos al inicio, podemos ir en esta contemplación de este paso de la pasión, sacar provecho, ¿no? Ante semejante mansedumbre, paciencia y humildad del Señor, que respondió, ¿no es cierto? Si hablé mal, dime en qué, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas, ¿no? Entonces, sacar fruto, ¿no? Para mi vida, ¿no? A veces que uno se enoja tan rápido, que uno responde, que uno grita, que uno contesta mal, ¿no? Qué hermosos ejemplos nos va dejando el Señor en la pasión para aplicar a nuestra vida de todos los días, ¿no? Como dice el padre Castellani, ¿no? La contemplación tiene que producir efectos estupendos en palabras y obras en mi vida. Efectos se tienen que dar en mi vida, ¿no? Al contemplar. Bueno, luego dice el Evangelio que le cubrieron el rostro y le golpeaban, preguntando con burla, profetiza Mesías, ¿quién te pegó? ¿No? Entonces, ¿qué hicieron con Jesús? Pusieron en práctica un juego de niños, que era costumbre entre los judíos, llamado el calabizain, ¿no? Que uno de los niños se tapaba el rostro con las manos y otro le pegaba una bofetada, entonces el que tenía cubierto el rostro con las manos tenía que adivinar con qué mano le había pegado el otro niño. Entonces, ese mismo juego utilizaron con el Señor. Profetiza quién te pegó, con qué mano te hemos pegado, ¿no? Ya que tú eres el Mesías. Bien, la Sábana Santa los confirma a estos golpes, a estas bofetadas, ¿no? Es interesante ver cómo hay una gran presencia de moretones e hinchazones, sobre todo del lado derecho del rostro de Cristo. Encontramos un enorme moretón en el pómulo derecho, que causó el cierre parcial del ojo. Eso basta con que cualquiera lo puede ver a simple vista, ¿no? Como el ojo derecho está realmente cerrado prácticamente por esa hinchazón, por ese enorme moretón, efecto de los golpes que recibió el Señor, ¿no? La mejilla también, ya vimos que fue golpeado con un palo, ¿no? Pero además también por las bofetadas, notablemente hinchada del lado derecho. La región mandibular presenta también una notable hinchazón del lado derecho, ¿no? Bien, otro detalle no menor, ya que estamos viendo el rostro de Cristo, los médicos pueden constatar, ¿no?, que los labios del Señor están cuarteados por la sed, que fue otro de los grandes tormentos de la pasión del Señor, ¿no? Bien, volviendo, perdón, a este detalle no menor de cómo está todo el lado derecho con grandes heridas, ¿no? Es porque los judíos, como sabemos, usan más la izquierda que la derecha. Nosotros en Occidente usamos más la derecha para escribir, ¿no? Y escribimos de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Ellos usan todo al revés, escriben de abajo para arriba y de derecha a izquierda, y siempre utilizando la mano izquierda, ¿no? O sea, al utilizar la mano izquierda, cuando golpean al Señor, le van a lastimar sobre todo el lado derecho. Bien, en cuanto a los puñetazos, se constata la presencia de excoriaciones, que son ya heridas más profundas y que son como efectos de golpes mucho más violentos, como son los puñetazos, ¿no? Entonces encontramos escoriaciones sobre la frente, en el vértice de la nariz, en los lugares más expuestos como en las cejas, ¿no es cierto? Por eso los boxeadores amateurs siempre se protegen más
las cejas, porque son los lugares más expuestos, ¿no? También encontramos escoriaciones en la mejilla y en el pómulo izquierdo y en el labio inferior. Bien. Colada de sangre y saliva. Sobre la sábana, en la imagen de la sábana santa se puede ver este fenómeno, que es una colada, es decir, que sale de la boca del Señor, sangre y saliva juntamente, ¿no? ¿Qué es lo que indica esto? Bueno, indica que el Señor, al recibir tantas bofetadas o tantos puñetazos sobre sus mejillas, al mismo tiempo iban lastimando el interior de su boca, ¿no? Al golpear la mejilla con los dientes, ¿no? Como pasa con los boxeadores, que en los rincones escupen sangre, porque se le lastima la boca. Entonces el Señor, cuando muere, dice el evangelista, inclinó la cabeza. Al inclinar la cabeza salió de su boca esa saliva, pero mezclada con sangre, efecto de esos tormentos que sufrió el Señor, que fueron las bofetadas y los puñetazos, ¿no? Que le destrozaron el interior de la boca. Bien. Algo que realmente llama la atención e impresiona es que también el rostro del Señor fue escupido, ¿no? Encontramos una enorme escupida a lo largo de la comisura de la nariz, con el pómulo y la mejilla derecha. Eso es evidentemente que se trata de un salivazo, por la forma, por la posición, por el color que tiene. Y bueno, esto también nos lleva a ir sacando conclusiones, ¿no? La repugnancia física que significa esto, ¿no es cierto? Porque uno siempre para escupir busca los lugares más sucios, los más escondidos, ¿no? Y además se trata de una injuria gravísima que hasta estaba prohibida ya en el libro del Deuteronomio, ¿no? De escupir a otro y menos en el rostro, ¿no? Sin embargo, aquí los ancianos, los fariseos, los miembros del Sanedrín, que eran los miembros más selectos de la sociedad, los hombres más cultos, podemos decir, los hombres más preparados, y sin embargo, era tanto el odio, la envidia que tenían contra el Señor que se desencajaron estos hombres. Impresionante imaginar al sumo sacerdote escupiendo a los otros ancianos, a los hombres más preparados, escupiendo, haciendo una injuria, algo que estaba prohibido, pero el odio los sacó, ¿no? Bien, ante este ejemplo también, ¿no? San Pedro, muchos años después, escribía, ¿no? En su carta, ¿no? En su primera carta, capítulo 2, dice, Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas, ¿no? Entonces, no solamente encontramos un ejemplo de paciencia, no solamente encontramos un ejemplo de humildad, sino que podamos ir el mejor ejemplo de paciencia, el mejor ejemplo de humildad. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos? ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos mal y no hemos pasado nada en comparación con el Señor, con lo que sufrió el Señor y que lo sufrió por mí, como dice San Pablo? Bien, otro tormento de los cuales nos habla la sábana santa es la barba arrancada. El lóbulo derecho, como siempre es interesante, ese dato no menor, ¿no? El lado derecho, porque los judíos usan más la izquierda. Entonces, el lóbulo derecho, la barba de Cristo es bilobulada, entonces el lóbulo derecho aparece más corto que el izquierdo, signo de que realmente fue tironeada, fue arrancada, ¿no? Algo realmente sumamente doloroso, ¿no? Por lo que significa, ¿no? Que a uno le arranquen la barba, y sumamente humillante. Basta pensar que Jesucristo varias veces tuvo que como bajar su cabeza, ¿no? Por la violencia de la fuerza que usaron para arrancarle la barba, ¿no? Entonces, sumamente doloroso y sumamente humillante, ¿no? Esto ya lo había profetizado Isaías en el capítulo 50, versículo 6, ¿no? Como un evangelio, ¿no? Como otro evangelio, ¿no? Parece que está hablando Isaías, ¿no? Mi espalda ofrecía a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Y no escondí el rostro a las afrentas y salivazos. Bien, recapitulando, ¿no? Entonces tenemos sangre en todo el rostro de Cristo,
efecto de la hematidrosis, como una especie de barniz. Luego, contusiones y hematomas, hinchazones, moretones, ¿no es cierto? La rotura del tabique nasal, con fruto de ese golpazo enorme, violentísimo, que fue un bastonazo, gran hemorragia nasal, mucha sangre en los bigotes y en la barba del Señor, escoriaciones, lugares donde falta la piel, la sangre mezclada con saliva en ese reguero que sale de la boca del Señor, la barba maltrecha y arrancada, las marcas también, ya lo vamos a ver, de un flagelo, que fue directo al rostro, querido o no querido por los verdugos, también una herida producida por un objeto a punta, puede ser una espina, el salivazo y espinas, heridas de espinas sobre el rostro, sobre la frente del Señor. Bueno, entonces vamos como haciendo una conclusión de este paso de la pasión, ¿no? Cuánto sufrió el Señor, cuánto se ensañaron con su rostro especialmente, ¿no? Pasamos ahora a otro momento trágico de la pasión, que fue la flagelación, ¿no? Bien, es interesante que los evangelios son muy escuetos, muy breves en cuanto a este momento de la pasión o a este tormento, lo que es la flagelación. Y es muy simple de entender porque cualquiera que recibía los evangelios, cualquiera de las personas a quienes estaban dirigidos los evangelios, cuando se hablaba de azotar o de flagelación, entendían perfectamente lo que eso significa porque lo habrían presenciado, porque son castigos públicos, entonces no hacía falta agregar nada. Sin embargo, nosotros sí necesitamos profundizar sobre eso a través de la arqueología o de la historia antigua, ¿no? Y bueno, de lo que nos ofrece la Sábana Santa. Bien, los flageladores, en primer lugar. ¿Quiénes eran? Eran los soldados de Pilato, ¿no? Que probablemente eran sirios y samaritanos. Como sabemos, el ejército romano no eran todos romanos porque era enorme y no podían ser todos de Roma, ¿no? Ciertamente iban asumiendo tropas locales, ¿no? Y que se agregaban al ejército romano. Los cargos más altos sí lo ocupaban los romanos, ¿no? Pero los cargos del soldado raso eran tropas del lugar, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos con soldados sirios y samaritanos que, como sabemos por el Evangelio, se odiaban con los judíos, ¿no? No se dirigían la palabra, como podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, el diálogo entre Jesús y la samaritana, que la samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí, que soy samaritana? O sea, no se dirigían la palabra. Había odio entre los samaritanos y los judíos. Bueno, esto es muy importante porque cuando ponen en manos de los flageladores a Jesús, que es judío, bueno, van a descargar todo su odio. Los flageladores eran dos, por lo que testimonia la Sábana Santa, ¿no? A veces podían ser 4 y a veces podían llegar a ser hasta 6. En el caso de Jesús, 2, 1 a cada lado y como a 1 metro de distancia. Y los verdugos provenían del gimnasium flagri, es decir, del gimnasio del látigo, la palestra, ¿no? Porque se entrenaban para este tipo de torturas, ¿no? Lo mismo que para crucificar. Eran expertos, entre comillas, en este arte, ¿no? Que es algo terrible y algo que muestra también lo que era el paganismo, ¿no? Hasta dónde podían llegar a hacer sufrir a otra persona, ¿no? Bien, eso fue cambiando, gracias a Dios, con el cristianismo. Fue el cristianismo el que fue cambiando esa mentalidad, es el paganismo, ¿no es cierto? Fue el cristianismo el que fue eliminando los juegos de circo, el coliseo, los gladiadores, etc. Bien. La flagelación. Bien. Las marcas dejadas por el flagellum taxillatum, que como el que podemos ver, porque había distintos tipos de flagelos, el que usaron con Jesús era el más cruel, el taxillatum, eran heridas lacerantes, es decir, además tenían puntas, los taxilos, que se llaman estas terminaciones, estos plomitos que se ven ahí, a veces podían ser huesos, a veces podían ser madera. Bueno, como efecto producía el desgarramiento, no solamente la contusión, no solamente la marca, sino que también abría la piel, ¿no?
la desgarraba y eso hacía que saliera sangre, ¿no? Eran como pequeñas pesas de gimnasia de más o menos unos 3 centímetros de total, ¿no? Sumando las dos bolitas de plomo y el alambre o la correa en el medio que sujeta las dos esferas, ¿no? Unos 3 centímetros en total. A la derecha se puede observar, ¿no?, cómo están perfectamente documentadas, ¿no?, las huellas de este tremendo y atroz suplicio, ¿no?, que era la flagelación. Es tan violento los golpes, si pueden ver, son tan violentos los golpes que hasta quedaron las marcas de la correa que une las dos esferas. Bien, acá tenemos la imagen de un esclavo, por supuesto muy reciente, pero con las marcas cicatrizadas de una flagelación, ¿no?, para entender, ¿no?, las consecuencias, ¿no?, gravísimas que dejaba la flagelación. De hecho, muchos morían durante este tormento, otros quedaban lisiados para toda la vida. Son realmente estremecedoras las palabras o los testimonios de historiadores antiguos como Horacio, Cicerón, Flavio Josefo, que cuentan de personas flageladas como quedaban destrozadas, digamos, una cosa espeluznante por la flagelación, ¿no? Bien, pasamos a la flagelación en nuestro Señor, ¿no?, lo que nos dice la Sábana Santa. Si vemos la imagen, vamos a ver que parece toda la espalda, toda la imagen dorsal del Señor como una constelación, como si fuese un cielo lleno de estrellas, ¿no? Son los efectos de este terrible suplicio, ¿no? Cada flagellum tenía 3 correas y por lo tanto cada azote dejaba unas 6 marcas, ¿no? 6 heridas, ¿no? Este flagelo, usado con Jesús, era conocido por el pueblo, por el populacho, como el escorpión, como el peor de todos, como el que hacía más daño, ¿no? Bien. Jesús fue flagelado desnudo, ¿no? Esto lo testimonia la Sábana Santa porque las heridas que se encuentran en los glúteos tienen la misma profundidad que las heridas que aparecen sobre las espaldas, sobre las piernas, sobre los brazos, ¿no? Que si Jesús hubiera sido azotado vestido, esas imágenes, esas huellas, tendrían que ser más superficiales. Sin embargo, los científicos, especialmente Jackson y Jumper, que hicieron estudios como conclusiones de las imágenes tridimensionales, porque la Sábana Santa también tiene un contenido tridimensional, tiene información muy precisa, cosa que no se puede hacer de ninguna pintura. A través de esos datos se puede llegar a considerar la profundidad de cada herida, ¿no? Y entonces las heridas de los glúteos tienen la misma profundidad que las de todo el cuerpo. Conclusión, Jesús fue flagelado totalmente desnudo. Entonces al dolor físico se agrega el dolor moral, espiritual, es decir, una gran humillación, ser desnudado públicamente, ¿no? Lo podemos imaginar a Jesús, ¿no es cierto?, como avergonzado, ¿no?, tan maltratado físicamente, pero también tan avergonzado, con la cabeza inclinada, con la mirada bajada, ¿no?, el rostro rojo de vergüenza, ¿no? Dice San Alfonso, contemplando este misterio, que para expiar nuestros pecados y sobre todo los pecados de la impureza, permitió Jesucristo la gran humillación y la vergüenza de ser desnudado en público y que le destrozaran todo su cuerpo santísimo. Bien, también vemos a partir de la imagen frontal que Jesús fue flagelado también por delante, ¿no? Y fue flagelado en todo su cuerpo, ¿no? No hay parte que no haya quedado sin ser azotada, ¿no? Rostro, pecho, vientres, piernas, espalda, glúteos, pantorrillas, porque fue flagelado por gente que manejaba la técnica, fue azotado con método y precisión. ¿Cuáles fueron las partes más azotadas, más golpeadas? Bueno, indudablemente el dorso, la espalda, porque es un lugar, ciertamente era el más expuesto y el más fácil de azotar, ¿no? Es impresionante ver la espalda, ¿no? Parece realmente un cielo estrellado, ¿no? Luego la región pélvica, que, bueno, es golpeada con mayor
intensidad, ferocidad y sadismo, porque sabemos que se trata de una región muy sensible, ¿no? Bien, y en tercer lugar, las pantorrillas. Que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, como vamos a ver más adelante, sea por el camino de Jesús hasta el Calvario, ¿no? Todo el Vía Crucis y la agonía de Jesús en la cruz, ¿no? Le destrozaron los músculos, ¿no? No solo la piel, sino los músculos. Fueron golpes muy violentos, entonces pues era muy dificultoso caminar, ¿no? Hacer movimientos, ¿no? Bien. Algunas conclusiones, ¿no? Ciertamente no es el propósito de esto hacer cosas matemáticas, ¿no? Es tener una cierta aproximación. Algunos hablan de 100 azotes, otros hablan de 120, algunos hablan de ciertamente más de 80. Recordemos que hay partes de la sábana santa que no han dejado imagen, ¿no? Los mismos brazos del Señor tapan partes de su mismo cuerpo, entonces hay heridas que no aparecen. Ciertamente aparecen alrededor de 600 heridas contando todo, ¿no es cierto? Heridas, hablo, coronación de espinas, azotes, clavos, caídas, puñetazos, etc. Bien, 600 heridas en todo el cuerpo. Bien. ¿Cuánto duró la flagelación? Por supuesto, estamos hablando de que no es esto algo matemático, es algo más o menos aproximativo. Y todo, estamos hablando de 45 minutos pensando en lo que sería toda la ceremonia, el rito, ¿no es cierto? De desnudarlo, atarlo, azotarlo, darlo vuelta, ya vamos a ver, porque también para ser azotado por delante también puede ser que haya tomado otra postura. Bueno, volverlo a desatar, vestir, etc. 45 minutos aproximadamente. Es decir, Jesús quedó bañado en sangre y hecho una sola llaga desde la planta del pie hasta la cabeza. Entonces acá nos vienen a la memoria las palabras del Salmo 38, ¿no es cierto? Que dice, tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne, estoy agotado, deshecho del todo. Bueno, no fue azotado según el método judío, no me quise detener mucho en eso al principio porque estamos haciendo una visión panorámica de toda la pasión del Señor. Pero había métodos, ¿no es cierto? El método judío, el método romano. El método judío era más benévolo, está determinado en el Antiguo Testamento, que eran 40 azotes. Pero si alguno se excedía, tenía que ser él castigado con 40 azotes por superar el número. Entonces, los judíos daban 40 azotes menos uno para asegurarse, entonces 39. En cambio, el método romano era mucho más cruel, ¿no? Sin límite de golpes, en todo el cuerpo. No, los judíos usaban correas nada más, ¿no? Cuerdas, ¿no? En cambio aquí vimos plomo, huesos, madera, realmente una crueldad impresionante, ¿no? El flagellum taxillatum llamado escorpión. Entonces era mucho más cruel el método romano, ¿no? Ya mencionamos que algunos quedaban mal para toda la vida. San Bernardo, contemplando también este misterio, dice, aquí estás, mi Señor, todo desgarrado, así te han dejado nuestras iniquidades, oh buen Jesús, nosotros hemos pecado, y tú has pagado. También es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Como dice San Pablo, Cristo me amó y se entregó por mí, ¿no? El amor de Cristo, ¿no? Porque ¿no? Él era inocente, no tenía ninguna culpa que pagar, tomó nuestro lugar, somos nosotros los que tendríamos que haber sido azotados, somos nosotros los que tendríamos que estar colgados de la cruz, no el Señor. El Señor pagó por nosotros, tomó nuestro lugar. Ese es el amor infinito de Cristo por cada uno de nosotros. Entonces, bueno, síntesis, también vamos haciendo como una conclusión sobre la flagelación. Jesús, que pocas horas antes de la flagelación gozaba de una salud óptima, estaba perfectamente bien de salud, el Señor era fuerte, ¿no? Era carpintero, tenía músculos, caminaba, realmente era un hombre, un cuerpo perfecto de varón. Ahora está devastado físicamente, ¿eh? Le han destrozado la piel, los músculos, órganos vitales, imaginemos el dolor en los riñones, bueno, titubea, cae y no tiene fuerzas para llevar solo la cruz.
Además hay que sumar el dolor moral, ¿no?, de haber sido desnudado, burlado y flagelado públicamente. Como dice el profeta Isaías 56, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban. Bien, pasamos ahora a la coronación de espinas. Bien, ¿qué dicen los evangelios? Siempre es la fuente principal, ¿no? Bueno, que los soldados no contentos, recordemos que lo tienen a Jesús ahí, judío, llamado rey de los judíos, esa es la acusación, entonces se van a burlar del Señor, ¿no? Lo despojaron, le pusieron un manto rojo, lo abofetearon, le pusieron una caña entre sus manos, lo coronaron de espinas, se arrodillaban diciendo salve rey de los judíos, todo en burla, ¿no es cierto?, tratando de imitar el saludo de los militares al César, ¿no? Salve César Augusto, ¿no? Acá era salve rey de los judíos, ¿no? Le volvían a escupir en el rostro y le golpeaban con la caña sobre la cabeza coronada de espinas. Todo eso por eso como que se vuelve a repetir en cierta manera, por supuesto con mucho más crueldad por la presencia de la corona de espinas, lo que había sufrido la noche anterior ante el sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín. Bien, dato importante también, un solo hombre en toda la historia de la humanidad fue azotado, crucificado y coronado de espinas. Nuestro Señor Jesucristo, eso lo sabemos por los evangelios, ¿no? Los romanos crucificaban y flagelaban a miles de personas, no fue el único nuestro Señor. Era el tormento que ellos usaban para castigar a los enemigos o a los delincuentes. Pero flagelar, crucificar y coronar de espinas hay un solo caso en la antigüedad. Bien, la sábana santa nos muestra que el hombre que fue envuelto en esa sábana fue, sin lugar a dudas, flagelado, crucificado y coronado de espinas. Por lo tanto, es indudable, digamos así, los cálculos matemáticos, en las probabilidades, es indudable, cabe margen de error, por decir así, conclusión, el hombre, la persona que fue envuelta en la sábana santa fue Jesús de Nazaret. El único que en la antigüedad fue, lo vuelvo a repetir, flagelado, crucificado y coronado de espinas. Bien, ¿con qué plantas se hizo la corona de espinas? Bueno, probablemente se hizo con una mezcla de dos plantas que son tipo arbustos. Acá en Argentina también encontramos este tipo de plantas, ¿no?, semejantes, ¿no?, la Potherium spinosum y la Sisyphus spina Christi, que son arbustos con los cuales la gente, los soldados, por supuesto, usaban para hacer fuego, para alumbrarse, para calentarse, para cocinar, ¿no? Como fue toda una escena improvisada después de la flagelación, tomaron lo que tenían a mano, tendrían estas plantas, estas ramas, y con esas ramas inventaron una especie de corona de espinas, ¿no?, que le fueron dando más bien forma con los golpes, en todo ese momento de burla, ¿no es cierto? Ciertamente la corona tenía forma de casco, no de anillo, ¿no?, como solemos ver en las representaciones artísticas, ¿no? Las espinas fueron enterradas con golpes de caña, ¿no?, y las caídas también al Calvario, camino al Calvario, ¿no?, porque eso también es como que terminó de darle forma. Eso fue impresionante, ¿no? Las caídas ya vamos a ver que aplastaron, ¿no?, las espinas sobre la nuca, sobre todo del Señor, ¿no? Bien, las heridas de la frente. ¿Cuántas heridas aparecen en la sábana santa? Es impresionante cómo se puede determinar hasta el número de espinas, ¿no?, de heridas. 13 perforaciones en la frente, ¿no? Bien. En la nuca aparece mucho más maltratada, ¿no?, horriblemente más maltratada. Aparecen 20 heridas, ¿no? También un detalle, solamente menciono así de pasada, ¿no?, porque no podemos tampoco decir todo, pero podemos ver cómo la sangre que aparece sobre la sábana santa tiene un color marcadamente rojizo, y eso es por la presencia de gran cantidad de bilirrubina,
que se hace presente cuando hay personas que sufren mucho. Cuando alguien sufre mucho, la bilirrubina se hace presente en la sangre y queda esa tonalidad tan rojiza. Bien. Bueno, entonces tenemos 20 perforaciones en la nuca, más 3 en la frente, más los lugares donde no quedaron marcas debido a que Jesús fue sepultado con una mortaja. En total se puede calcular un poco más, un poco menos, no es tampoco, como hemos dicho, el propósito, una cuestión estrictamente matemática, calcular que unas 50 espinas torturaron la cabeza del Señor. Bien. Las lesiones, por supuesto, las conclusiones médicas, ¿no? Son terribles, ¿no? Un tormento así, único además en la historia, ¿no? Se hiere los nervios, ¿no? Los nervios aquí, el nervio trigémino y el nervio cervical, ¿no? O los nervios cervicales, que son de las lesiones más dolorosas del cuerpo humano, como cuando sentimos dolor de oído, dolor de los dientes o en las muelas, ¿no es cierto? Lo que muchas veces se ve afectado son estos nervios, ¿no? Bien, tenemos que considerar que las sienes y la frente son lugares cutáneos donde la sensibilidad dolorosa es exquisita, ¿no? Además, algunas heridas fueron muy profundas, ¿eh? Llegaron hasta los mismos huesos del cráneo, sino que atravesaron el cráneo, porque no van a atravesar, pero sí llegar hasta ahí, hasta herir también esas terminaciones, ¿no? Bien. Hay una gran hemorragia de sangre sobre el rostro de Jesús en la sábana santa, efecto también de la coronación, de la trágica coronación de espinas. Bien, acá también como un detalle no menor, ¿no? Este reguero, ¿no? Los regueros de sangre son los que dan un gran diagnóstico a partir del estudio que hacen los médicos. Aparece esta herida en forma de 3 invertido, que más que herida es un reguero, ¿no es cierto?, en forma de 3 invertido. Es fruto, ¿no?, de que Jesús, por el dolor, arrugó su frente, ¿no?, en el momento de la coronación. Entonces, la sangre que salió de esas heridas, en el caso de esa espina que atravesó ese punto, la sangre fue como remontando esas arrugas, y después cuando la sangre se coaguló quedó con esa forma, ¿no? Pero nos muestra, ¿no?, lo doloroso que tiene que haber sido la coronación, ¿no?, los espasmos, ¿no?, que sufrió el Señor. Bien, el tormento de la coronación de espinas, esto sí que es importante destacarlo, fue el más largo, el más prolongado de toda la pasión, porque al Señor le coronan la cabeza con espinas y la llevó hasta el final de su pasión, hasta que murió en la cruz, ¿no? Entonces, cada vez que le tocaban la cabeza o las espinas, o cada vez que lo empujaban, o cada vez que el Señor se caía, se renovaba el dolor. Bien. Entonces, todo lo que sufrió el Señor, ¿eh? Y también vamos sacando fruto siempre, ¿no? Sacando fruto para mi vida espiritual, para mi alma, ¿no? Como el Señor nos podemos detener en esto, sufrió en silencio, ¿no?, sin lamentos, ¿eh? Podemos decir que era el silencio de la dignidad del Señor. Como dice Chesterton, ¿no es cierto? El Señor era bien Dios y bien hombre, ¿no? Bien, además de la mansedumbre y humildad del Salvador, también tenemos que considerar la magnanimidad y la grandeza de su amor, su constancia, su coraje, su valentía, ¿no? Siempre en el contexto de los evangelios. El Señor sabía muy bien lo que él esperaba y el Señor no se escapó, el Señor no cambió de camino, no fue para otro lado, ¿no?, sino que afrontó y aceptó la cruz. Eso es lo que nos da el ejemplo del Señor, ¿no?, cómo acepta la cruz, cómo la lleva con paciencia para que nosotros aprendamos a aceptar nuestros dolores, nuestras cruces, nuestro sufrimiento, ¿no? Dijo el Señor, por lo menos 3 veces aparece en el Evangelio que les anunció, les preanunció a los apóstoles, ¿no? Como aparece en Marcos 10. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, ¿no? Bien. Entonces,
algunas reflexiones, como por ejemplo de San Agustín, que dice: nuestros pecados y en especial nuestros malos pensamientos fueron las crueles y verdaderas espinas que torturaron al Señor, ¿no? Bien, luego de todo ese momento trágico de la pasión, flagelación y coronación de espinas, Pilato lo presenta al pueblo como el ecce homo, he aquí el hombre, ¿no? Y aquí se concreta el fracaso de Pilato, ¿no? Pilato, que lo reconoce 3 veces como inocente, lo quiere dejar a Jesús libre, y entonces pensando que después de todo este castigo los judíos se iban a compadecer, sin embargo sale todo al revés, es inocente, nada malo ha hecho, ¿qué hago con él? Y todos que gritan: crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Como siendo Pilatos el que reconoce la inocencia de Cristo, por cobardía, por no hacer lo que hay que hacer, es el que más lo hace sufrir, ¿no? Porque lo hizo flagelar, azotar, y el que lo va a condenar a la cruz, ¿no? Bien, Jesús carga la cruz, ¿no? Ibis ad crucem, le dijo en latín Pilatos al Señor. Y Jesús cargó el patibulum, es decir, unos 40 kilos aproximadamente. El palo vertical normalmente estaba clavado en el lugar, ¿no? Y que pesaba alrededor de unos 90 a 100 kilos. Entonces ya siempre era la costumbre que los condenados cargaban el palo horizontal, ¿no? Bien, por la Sábana Santa sabemos que el patíbulo fue atado a la espalda, porque esta se ve muy maltratada, ¿no? Como aparece en esa marca amarilla sobre la espalda del Señor, ¿no? Donde están incluso como destrozadas las imágenes de la flagelación, no se alcanzan a distinguir porque al aplastar el palo horizontal, la tela sobre la piel del Señor, y entre los movimientos ese ir raspando, fue deformando esas heridas, ¿no? Bien, Jesús carga con la cruz, ya lo explicamos, ¿no? Le ataban el patíbulum al pie y a los brazos, esto era la costumbre, ¿para qué? Para que no se escaparan, porque los condenados sabían ya que iban a la muerte, desesperados, era el único o último momento, la última posibilidad que tenían de salvar la vida. Entonces en ese momento algunos salían corriendo y escapaban. Para evitar eso, les ataban el patíbulum o los brazos al patíbulum, y a su vez el patíbulum al pie izquierdo, y además entre ellos. Entonces todo esto también hacía que en el caso de Jesús también perdiera mucho el equilibrio, y ahí las caídas, ¿no? Bien, Jesús caminó alrededor de unos 600 metros, desde la fortaleza Antonia hasta el Calvario. En la Sábana Santa los pies del Señor se encuentran sucios y con una gran cantidad de polvo, es decir, Jesús caminó descalzo. Bien. La Sábana Santa constata perfectamente las caídas. Los evangelios no mencionan las caídas del Señor, algo que nos llega por tradición, por supuesto, a lo largo de estos 2000 años de iglesia, y ciertamente que es así. Pero bueno, tenemos la Sábana Santa que confirma estas caídas, y esto se ve por la presencia de escoriaciones y heridas que aparecen en la rodilla, ¿no? Escoriadas, es decir, donde falta la piel, ¿no? Y el rostro, ¿no? Sobre todo en la nariz, en los pómulos, ¿no? E incluso aparecen esas heridas, la sangre que aparece en esas heridas, también aparece un material que es el aragonito, que es un mineral que está presente en la tierra, en el polvo de las calles de Jerusalén. Bien, pasamos a la crucifixión. Bueno, con Jesús se usó la técnica violenta porque había distintas técnicas para crucificar. La técnica violenta implica 2 elementos, o mejor dicho, la presencia del uso de clavos. No fue crucificado con cuerdas, sino con clavos, y esto lo testimonia el apóstol Santo Tomás, cuando después de la resurrección le dice a los compañeros, a los apóstoles: si no meto, ¿no? Si no veo en las manos del Señor, ¿no?, la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, no voy a creer. Entonces 2 veces habla de clavos, Tomás. Y además
El segundo elemento que hacía que la crucifixión fuera violenta es que la cruz se encontraba privada de un elemento que se llama el cedile, que es un elemento sobre el cual el crucificado se apoyaba y podía respirar por días, ¿no? Y mantenerse días enteros en la crucifixión, ¿no? Nosotros en este momento estamos respirando porque estamos apoyados, pero en la cruz, el que no tenía este elemento, la cruz que no tenía este elemento, iba derecho al encuentro de la asfixia, que es el tormento más grande de la crucifixión. Y con Jesús usaron una cruz sin este elemento, el cedile, ¿no? Donde el crucificado se podía apoyar como si fuese una montura, ¿no? Y allí respirar, ¿no? Bien. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En sus manos, más bien en las muñecas, no en la palma, porque la palma, los tejidos de la palma no resisten semejante peso. Y ciertamente, como muestra aquí la imagen, las manos del Señor fueron atravesadas por lo que se llama el espacio de Destot, un lugar ubicado entre los huesecillos del carpo de la mano, la muñeca, donde pasan músculos y tendones, y es un lugar muy firme. Bien. Cuando es herida la mano en este punto, se hiere, se lastima, se destroza el nervio mediano, que es el dolor más insoportable que un ser humano puede soportar, ¿no? El dolor, perdón, más insoportable, ¿no? Un dolor indecible, fulgurante, ¿no? Es terrible, ¿no? Muchos soldados en la guerra, cuando han sido heridos en un nervio, a veces prefieren la amputación del miembro. Algunos pueden llegar hasta la locura, ¿no? Bien, acá tenemos una reproducción de un clavo romano encontrado en distintas ruinas, ¿no? Siempre estamos hablando de medidas aproximativas, ¿no? De unos 8 milímetros de ancho en la parte más ancha, ¿no es cierto? De largo más o menos, perdón, de largo entre 13 a 18 centímetros y sobre todo cuadrado. Bien. Luego de ser crucificado el Señor en las manos, es crucificado en los pies, ¿no es cierto? ¿Por dónde? Por el espacio, segundo espacio metatarsiano, cerca de la línea del Linz-Frank. Esa crucecita en el esqueleto del pie marca el punto exacto de la perforación. Bien, se utilizó un solo clavo para los dos pies, como testimonia también la sábana santa. Bueno, ahí comenzó, una vez que el Señor ya está tachonado, por decir, fijado a la cruz por medio de 3 clavos, comienza la agonía, una terrible agonía del Señor de 3 horas, para no asfixiarse. Las 7 palabras de Cristo son una prueba de que Jesús fue crucificado con la técnica violenta y de que no podía respirar, ¿no? Todas son frases muy breves, las podemos ver aquí. Si las leemos todas no vamos a demorar más de 30 a 40 segundos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, indica una pausa. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Frases que en arameo son más breves porque no tienen artículos, ¿no? Entonces, Eli, Eli, lema sabactani, tengo sed, todo está cumplido, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todas frases muy breves, Entonces, eso, sobre todo comparando con las frases del buen ladrón, que es una frase muy larga, ¿no? Si Jesús hubiera podido hablar, hubiera hablado mucho más, pero no podía hablar, ¿por qué? Porque se asfixiaba. Entonces ahí la sábana santa también nos va a iluminar de lo que fue la agonía del Señor y cuáles fueron los movimientos de Jesús en la cruz, ¿no? Los movimientos en la cruz tuvieron 2 causas, ¿no? La asfixia y el dolor de los clavos. Entonces, en primer lugar, primer movimiento, podemos llamar el gran descenso o abajamiento o hundimiento, es decir, el Señor sufría tanto en los clavos de las manos y los pies, ¿no? Por la lesión del nervio mediano, aparte, una cosa atroz, ¿no es cierto? Entonces, la lesión del tronco nervioso es dolor de paroxismo, se dice, es decir, donde se llega al máximo de dolor,
el Señor, al estar soportando semejante dolor, se desplomaba, no daba más, entonces se dejaba caer, ¿no? Entonces ese es el primer movimiento, ¿no? El movimiento de abajamiento, ¿no? Por el dolor de las manos y los pies. Pero en estado de abajamiento era inevitable la asfixia, porque uno necesita estar apoyado, afirmado para poder respirar. Entonces se producía el segundo movimiento, lo que se llama la dolorosa elevación, que era terrible, ¿no? Entonces Jesús tenía que afirmar en el clavo de los pies y hacer fuerza con sus brazos, girando alrededor de los clavos para poder elevarse y elevado poder respirar un poco. Pero el dolor de los clavos nuevamente le causaba un grandísimo dolor, de vuelta a desplomarse, pero desplomado o abajado, no podía respirar, nuevamente elevarse. Y así transcurrieron las 3 horas de agonía. Pero como conclusión de los estudios médicos, la mayor parte el Señor la tuvo que transcurrir en estado de elevación, porque si no se asfixiaba, ¿no? Los nazis, por ejemplo, está documentado que en Dachau hacían experimentos con los que estaban en los campos y a ver cuánto duraba una persona colgada de una barra, y duraban, sin poder apoyar los pies, y duraban 1 minuto como mucho. Algunos, los más musculosos, los que estaban en mejor condición física, podía llegar a durar unos 2 minutos, pero hasta que después ya se desplomaban y morían asfixiados. Bien, los movimientos en la cruz hacían que las llagas de las manos y de los pies se fueran agrandando, ¿no? Porque iban girando las manos y los pies sobre los clavos, y además por el mismo peso, ¿no? Del cuerpo del Señor. Además, la espalda, toda llagada por la flagelación, se raspaba contra el rugoso y áspero madero de la cruz. Bien, entonces tenemos a Cristo en estado de elevación, un esfuerzo terrible, un sufrimiento atroz. El modo violento de crucificar era mucho más humillante y doloroso. Descenso, elevación, y así 3 horas en el caso de Jesús, ¿no? Entonces ahí volver a la reflexión, ¿no? Cómo el Señor pagó por mí, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, Cristo pagó por mí. Entonces Cristo tomó mi lugar, Cristo era inocente, yo soy el culpable y yo soy el que tendría que estar colgado en la cruz y no él, ¿no? Entonces vamos viendo lo que es el amor infinito de Cristo por mí, esa consideración particular, no solamente por nosotros, sino por mí en concreto, por cada uno de nosotros con nombre y apellido. Bien, está la agonía de Cristo en la cruz, ¿no? Fueron 3 horas, ¿no? Ahí se va, por esa mala respiración, se va dando una sobrecarga de ácido carbónico, se produce tétano en todo el cuerpo, la asfixia, el ahogarse, el no poder respirar. Fueron 3 horas interminables, dice el doctor Barbet. La naturaleza se inhibe, sobreviene un síncope y se muere de dolor. Doctor Hinex también llega a esta conclusión a partir de todo lo que ofrece la Sábana Santa, en concreto sobre la crucifixión y la agonía del Señor. Dice, es la muerte más horrible y espantosa que se pueda experimentar. Bien. Y bueno, llegamos a la lanzada, ¿no es cierto? El Señor muere, luego de su agonía, ¿no? Es importante también tener en cuenta cómo lo que era el paganismo, ¿no es cierto? Gozaban de ver sufrir a una persona así. Eso, como dice el padre Castellani, es algo diabólico, ¿no? No está en el ser humano el hacer sufrir tanto a otra persona. En nosotros está más la compasión, ¿no? El acompañar a otro cuando sufre, pero gozar, divertirnos, reírnos, como hacían los paganos en el Coliseo, de ver divertirse y reír que otro mate a otro, o que los leones los comieran. Realmente eso es diabólico, eso lo inspira Satanás, ¿no? Y aquí en el caso de la crucifixión ciertamente se ve, ¿no? Eso, cómo gozaban de esa agonía, ¿no? Y esperaban hasta el último. En el caso de Jesús murió, ¿no? Entregó su espíritu, pero los otros 2 no murieron, los ladrones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen con ellos el uso del crurifragium, que es una masa, ¿no? Un martillo gigante, y con eso romperle las piernas. Entonces, al romperle las piernas ya no pueden apoyarse, y entonces van directo a la asfixia, y en pocos minutos murieron los 2 ladrones. Pero con Jesús no lo usaron al crurifragium porque ya estaba muerto. Entonces,
¿Qué es lo que hace uno de los soldados para confirmar, ¿no?, la muerte del Señor? Sin respeto a la Virgen, su madre, ¿no?, le atraviesa el costado, ¿no?, con una lanza. Y como dice el evangelista, salió sangre y agua, ¿no? La herida del costado tiene forma elíptica, es decir, 4 centímetros con 4 milímetros por 1 centímetro con 4 milímetros, que son las heridas que, las medidas que tienen una lanza romana, como se puede encontrar en distintos lugares arqueológicos, ¿no? Bueno, ¿qué recorrido hizo la lanza? Hizo un recorrido de unos 10 centímetros, 10 a 12 centímetros, entre la quinta y la sexta costilla, en el quinto espacio intercostal, y llegó hasta el ventrículo derecho, que en agonías especialmente dolorosas, como explica el doctor Marino Molina, el líquido del pericardio es abundante por esas agonías y también ha hecho que sean dificultosas los latidos del corazón del Señor. Cuando atraviesa la lanza el pericardio, sale suero y sangre. Por eso dice el evangelista, salió sangre y agua, sangre y suero, ¿no? Bien, reflexión científica, ¿no?, del doctor Hinex, dice, conclusión de este médico: nunca hubiera podido creer ni imaginar siquiera que la crucifixión tuviera tanto de atroz y de cruel como nos lo da a entender la sábana santa, con su mudo pero elocuentísimo lenguaje. La crucifixión excede en crueldad a todo cuanto podamos imaginar. Bien, una pequeña conclusión, sobre todo algunas aplicaciones también para nuestra vida, ¿no? Recordar que la pasión de Cristo, todo lo que hemos visto, contemplado, se renueva en la Santa Misa, ¿no? No vamos a entrar ahora en todo eso, pero realmente es un hermoso misterio para contemplarlo así, ¿no? También en la Santa Misa, ¿no? Cuando el Padre Pío celebraba, y sabemos que durante la misa se renovaban y se hacían especialmente dolorosas sus llagas y sangraban más, y sus misas eran largas, ¿no? Los fieles le preguntaban: Padre, ¿no se cansa de estar tanto tiempo parado? El Padre Pío le decía: no estoy parado, estoy colgado, ¿no? Cómo se identificaba el Padre Pío con la pasión de Cristo, ¿no? Y cómo las mismas palabras de la consagración nos hablan de la pasión, ¿no? Palabras elegidas por el Señor: cuerpo entregado, sangre derramada. Después también cómo el Señor quiere que nosotros contemplemos la pasión, ¿no? Que la meditemos, que la miremos, que la consideremos, ¿no? Así se lo decía a Santa Gema Galgani, otra santa estigmatizada también, ¿no? Jesús me decía, Jesús crucificado: mira, hija, mira y aprende cómo se ama. Y me mostró sus 5 llagas abiertas. Mira esta cruz, estas espinas, estos clavos, esta lividez, estos desgarrones, estas llagas y esta sangre. Todo es obra de amor y de amor infinito. ¿Ves hasta qué extremo te he amado? ¿Quieres amar de verdad? Aprende antes a sufrir. El sufrir enseña a amar. Entonces hay que mirar a Cristo en la cruz, ¿no? Por ahí nos hemos acostumbrado a ver a Jesucristo en los crucifijos y eso no está bien, ¿no? No es bueno, no es algo normal ver a Cristo crucificado, algo increíble que el Señor tomó nuestro lugar, que el Señor pagó por nosotros. Por eso es importante el crucifijo en nuestras casas, para que tengamos memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. Y lindos crucifijos hay que tener, hay que invertir en eso, ¿no? Bien, la Virgen de los Dolores, no nos podemos olvidar de la Virgen, ¿no? ¿Quién puede describir los dolores de la Virgen si no podemos describir los dolores del Hijo, ¿no? ¿Cuántas lágrimas habrá derramado la Virgen, ¿no? Nosotros también podemos reflexionar, ¿no? Si yo hice sufrir a Cristo con mis pecados, entonces hice también sufrir a la madre de Cristo, ¿no? Porque ella sufrió viendo sufrir a su hijo, y yo hice sufrir a su hijo, por lo tanto yo hice sufrir a la madre. La Virgen, entonces, a ella le vamos a ir pidiendo nos conceda la gracia de llevar siempre la pasión de Cristo en nuestros corazones. La pasión de Cristo, que es un libro, podemos decir el libro más importante de nuestras vidas, ¿no? Y siempre hacernos esas hermosas preguntas que nos enseña San Ignacio, ¿no? ¿Qué hice por Cristo? Contemplándolo en la cruz. ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? También podemos agregar qué haré por la Virgen María, ¿no? Bien.
vamos terminando, ¿no?, con esta hermosa jaculatoria, ¿no? Bendita sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de la Santísima Madre. Maravilloso, Padre Marcelo. Hermoso, Padre. Bueno, nos quedamos con la boca abierta. Muchas Ya lo gracias. había visto otra vez, también lo pasé cuando estuve en Jujuy, pero siempre uno queda admirado porque es increíble el amor de Dios y cuánto nos enseña su amor, ¿no? Esto es amar, así se ama, así se ama. Pensar, Marcelo y Lidia, que nosotros tendríamos que estar ahí, yo tendría que estar ahí, en ese lugar, pero Jesús nos amó así, de este modo, ¿no? ¿Cuánto sirve esta meditación de la pasión para evitar el pecado, para perdonar, sobre todo, que es la esencia del Evangelio, el perdón por los enemigos, el amor a los enemigos? Espero que esta meditación y contemplación, queridos seguidores de nuestro programa, de todos los que puedan ver esta hermosa reflexión, meditación y contemplación, les haga mucho bien y se encarne dentro de ustedes, dentro de nosotros, el amor de Dios. El amor de Dios es así, en la cruz. Por eso en cada Santa Misa, como bien dijo el Padre, y el Padre Pío lo vivió, en cada Santa Misa, ahí vivimos realmente el único sacrificio de la cruz, que se repite en cada misa, pero que es el mismo, siempre uno. Le agradecemos, Marcelo, de todo corazón. Bueno, muchas gracias y que tengan todos una muy buena Semana Santa, como decíamos al principio, que esto sirva también de preparación para esa semana que es la más grande, la más importante de todo el año y que, bueno, tenemos que sacar mucho fruto como buenos cristianos, ¿eh? Así la es. Virgen los acompañe en este tiempo y bueno, si quieren le hacemos una oración y la bendición final. Eso te iba a pedir, una oración y bendición. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, este programa lo vamos a pasar entonces en diferido dentro de unas horas en Facebook, pero a la noche en YouTube. Así que para que lo vean todos en todas partes. Muchas gracias. Es para verlo muchas veces. Y sí. Bueno, gracias, Lidia. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, igualmente. Gracias, Marcelo. Feliz y Santa Semana Santa. Igualmente. Saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador.
Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador.